La encuesta que realizó el Ministerio de Educación de la Nación, que presentó Nicolás Trota, informe preliminar de la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica, así se denominó, así fue presentado, y se trató de un cuestionario a miles de docentes nacionales sobre cómo han continuado sus prácticas pedagógicas desde que rige el aislamiento social preventivo y obligatorio, qué recursos, qué insumos, qué dificultades han tenido y su percepción, a partir de la interacción con los propios alumnos, de qué dificultades han tenido ellos, los alumnos. Vayamos viendo algunos datos de esta encuesta que tiene como principal conclusión que la barrera tecnológica, el acceso a esos recursos tecnológicos, es la principal dificultad. Remarca esta encuesta que la herramienta para los tres niveles, el nivel inicial y el nivel superior sobre todo, el teléfono celular es una herramienta muy importante, la más empleada como herramienta pedagógica por docentes, tanto para el envío de mensajes, SMS, como para WhatsApp, también para el acceso a otros contenidos. Por supuesto, el empleo de herramientas como Google Classroom o Moodle, plataformas con las cuales mayormente intentan recrear situaciones que se dan en las aulas tradicionales, pero al menos esas dos las más usadas. Clases grabadas, podcasts y videos, los recursos más usados. Sobre todo esto, ¿no? Clases pregrabadas y la incorporación de los podcasts como elementos para la enseñanza. Este es otro aspecto que remarca esta encuesta. Acá viene la parte medular, me parece. El 90% de los docentes consultados afirma que aumentó su trabajo, mayor carga horaria. Estar en casa, esta cuestión del teletrabajo, sienten que su tarea es mayor, que destinan más horas, sobre todo para preparar y adecuar sus clases a este nuevo formato. 90% entonces siente eso, y sobre eso vamos a hablar en instantes con la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Otro aspecto, el 37% de los docentes no tiene más de una computadora, o mejor dicho, tiene una computadora que no es exclusiva. Es decir, 60% tiene que compartir su computadora, 63 en rigor, con el resto de los integrantes de su grupo familiar. 1 de cada 3 solamente cuenta con este recurso exclusivo para sí y para las tareas pedagógicas. Otro aspecto importante, 24% de los docentes aseguran que han tenido menos de un contacto semanal con los alumnos. Menos de un contacto semanal. Esto tiene que ver esencialmente con que, lo que indica la próxima placa, el acceso a esos recursos tecnológicos sigue siendo complejo para mucha gente. De acuerdo a lo que informaron los docentes, el 56% de los alumnos refiere dificultades socioeconómicas para acceder a aquellas herramientas, para la integración total. Nos escucha Zulema Miretti, que es secretaria adjunta de la UPC. Zulema, buen mediodía. Seguramente has tenido acceso... ¿Cómo te va? Buen mediodía. Buen día, ¿cómo estás? ¿Has tenido acceso a esta encuesta? Comentanos cuáles son tus principales conclusiones o qué de esto se convalida en la práctica que le refieren a ustedes los docentes de Córdoba. Bueno, la encuesta claramente reafirma lo que los docentes y desde la Unión de Educadores venimos sosteniendo. Si hay una de las cuestiones que esta pandemia dejó en claro fue el tema de la desigualdad, y esta desigualdad se notó enormemente en educación, y uno de los principales problemas, fue la conectividad de los alumnos y de los docentes, ¿no? Donde no todos los alumnos tuvieron acceso o no tenían elementos tecnológicos, no solo la conectividad, sino también los elementos tecnológicos, y esto generó una tremenda desigualdad, y esto va unido al mayor tiempo de trabajo que tuvieron que dedicar los docentes, porque justamente debieron adecuar los contenidos que además fue todo un salto, pasar de la presencialidad, como fue pensada la escuela hasta hoy, a pasar todo a la virtualidad, ¿no? Y esta desigualdad hizo que los docentes tengan que trabajar muchas más horas, porque hay que preparar clases para los que tienen conexión, para los que tienen algún tipo de conexión o para los que no tienen nada, y tuvieron que hacer tareas escritas, ver cómo se las hacían llegar a los distintos alumnos,
a veces cuando se entregaban los módulos PyCore, o de distintas formas ingeniárselas los docentes para que los alumnos bueno, pudieran tener sus tareas. Por supuesto que eso implica mucho más horas de trabajo, y además hay otra situación, que los docentes están usando sus propios recursos tecnológicos, sus propias conexiones a Internet, con un gasto extra a su salario, ¿no? Y que hace que, bueno, esto también modifique su situación en cuanto a su poder adquisitivo, ¿no? De nuevo emerge la necesidad de que políticas de provisión de elementos tecnológicos como notebooks o netbooks sean efectivamente políticas de Estado, que no haya discontinuación y que por el contrario, año a año deben incorporarse más y más unidades a ello, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, el Estado por una ley nacional es garante de la educación, pero también para que eso, nuestras infancias y nuestras juventudes sujetos de derecho. Pero para que este derecho se cumple deben darse, bueno, distintas situaciones. En este caso y en esta situación de excepcionalidad que vivimos, necesitamos un Estado que provea los elementos tecnológicos, no solo los tecnológicos, sino las conectividades. Nosotros desde UPC eso lo venimos reclamando desde pasados los primeros días de pandemia, porque veíamos que, bueno, que esto se alargaba en el tiempo y vemos que esto va a tener continuidad 2020-2021. Y pedíamos justamente esto y que el Estado se hiciera cargo, porque si no, el Estado es uno de los generadores de ya más desigualdad de la que hoy existe, ¿no? Nosotros hemos venido pidiendo paquetes de datos, Wi-Fi, hasta hemos dado las formas en que pudiera hacerse, convenios con EP, con cooperativas para Wi-Fi libre. Bueno, hay muchas situaciones que el Estado podría estar ya poniendo a disposición porque ya llevamos mucho tiempo de pandemia. Y bueno, esta desigualdad hace que, por supuesto que nosotros vemos correctamente la decisión que tomó el Estado Nacional de hacer el Consejo Federal de Educación, de la que participan todas las provincias, que se haya una continuidad del ciclo lectivo 2020-2021 y que se refuercen las terminalidades, tanto en primaria, en secundaria, en todos los niveles. Pero también habrá que ver, pasada la pandemia y cuando el año que viene, si se está hablando ya de una educación dual, o sea, algunos días presencial, algunos días desde lo virtual. Entonces, acá va a haber que reforzar además más cantidad de docentes. Habrá que ver cuando los chicos lleguen a la escuela cuáles son los contenidos que tuvieron uno o los que no, y habrá que reforzar muy fuertemente. Y acá van a hacer falta más docentes. Y acá hay otra cuestión además que agregamos, que se da en la provincia de Córdoba y que se da en otras provincias también, es que no se están cubriendo todas las vacantes. Entonces, no solo se van a necesitar los docentes que hoy no se están cubriendo, sino también los que va a necesitar el sistema para reforzar las terminalidades y reforzar estas desigualdades que se van a realmente a visibilizar qué contenidos tuvieron cada uno cuando los chicos estén nuevamente en la presencialidad. Se necesitan políticas públicas que refuercen el Estado, la presencia del Estado, y se va a precisar un mayor presupuesto para educación. Eso tendremos que discutirlo a nivel nacional, la ley de financiamiento educativo, con mayor presupuesto para educación, para que, bueno, vuelvo a repetir esto, que el Estado no sea generador también de desigualdades, ¿no? Zulema, muchas gracias por este contacto con el Canal 10 de Córdoba y continuaremos con la temática. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Momento